El día de hoy, un par de solitos. Aceptando el reto Gent Bow. Primero, versión yacera. Bueno, entonces, ¿qué hice? Más o menos así de rapidez. Tiene una vaina interesante que es, como yo tengo en la escala melódica menor, tengo a partir de la tercera tonos enteros antes de llegar a tónica. Entonces, por lo que es un momento que está ahí antes de entrar y para tener el sonido dominante, una escala de tonos enteros siempre va a sonar a dominante por el hecho de que tiene tercera mayor, séptima, y este sería sostenido 11 y bemol 13. Entonces me pareció interesante comenzar de esa manera y llego a la sexta del acorde, ¿no? Y cuando voy a dominante hago esto es eso viene de la escala alterada, es decir, mi como dominante, escala super locrea, viene de melódica de fa menor. Entonces por eso fa menor, y aquí entro en blues. ¿No? Luego alguna cosa que es bien interesante, algo parecido pasa con la escala melódica cuando uno aplica disminuida. Si no fuera por esta nota, eso pertenece a melódica. Luego en dominante. Llegué, y luego el éxito. Y luego voy de nuevo a blues rock. Es una cosa que aprendí de Paul Gilbert y es intentar hacer la escala blues siempre 3 notas por cuerda. Y un cierre. Eso fue. Wow. Y ahora la versión cumbiambera. Esta versión salsera cumbiambera que tiene más dembow es clásico, ¿no? Quinta, tónica hacia la tercera nota con nota de paso. Muy cumbiambero, ¿no? A dominante, y en dominante super cumbiambero. También cumbiambero. O algo así hago, ¿no? Entonces, eso me gusta, ese cromatismo entre quinta y séptima de acorde dominante. Es súper claro, ¿no? Luego viene un lick un poco más salsero. Esto, sexta y novena.
súper salsero. Ya que estoy en esta sonoridad de tónica con sexta y novena, entonces por ahí subo algo como, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Fiesta de Negritos que tiene todo el tiempo? Entonces, ahí está. No, ¿cierto? Esto es fraseo cumbiambero luego. Y ahí está. Bueno, mi gente, como vieron, fueron un par de solitos que quise preparar. No son improvisaciones, naturalmente vienen de la improvisación, y después de un día entero de improvisar fue que decidí hacer los dos solos para mostrar dos diferentes tendencias. Gracias por visitar mi canal. Gracias a Leonardo Guzmán por el reto. Saludos. Gracias a Tension. Y bueno, y si les ha gustado mi video, suscríbanse, compartan. Pendientes que por ahí pronto viene más Gent Pow. Chao, parces.